Me despertó un ruido seco. No sabía si venía de un sueño o de la realidad. Estaba oscuro. Abrí los ojos lentamente, como si el aire en el cuarto se hubiera congelado. Tardé un segundo en entender lo que tenía frente a mí. No, ni siquiera un segundo. Medio latido, medio aliento. Había una pistola apuntando a mi cara. Mi nuera, Amanda, parada frente a la cama, con los ojos desorbitados, el cabello suelto, el rostro torcido por una rabia que no le conocía. «Quiero que te vayas al infierno», escupió con una voz que no parecía humana. Me quedé inmóvil, no por valentía. Fue como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mí. Solo podía escuchar mi propio corazón. Era un tambor, retumbando en mis oídos. Y entonces, ella apretó el gatillo. Clic. Nada. La pistola no disparó. Ella miró el arma confundida. Y en ese instante, reaccioné. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré empujarle el brazo. Le arranqué el arma de la mano. Me dolía todo el cuerpo, pero ni lo sentí. Amanda dio un paso atrás. La miré, y ella me miró como si esperara que le devolviera el ataque. Yo temblaba, no por la adrenalina. Era una sensación más profunda, como si el mundo acabara de partirse en dos. ¿Por qué estás haciendo esto?, le pregunté, pero ya no tenía voz. Ella no respondió. Y esa mirada no se me va a olvidar jamás. Horas antes, yo estaba lavando los platos después de la cena. Lucas, mi nieto, tenía fiebre y Amanda me había permitido quedarme a dormir esa noche para ayudar un poco. No lo decía con esas palabras, claro. Lo decía con ese tono seco, ese gesto como de lástima que siempre tenía para mí desde que llegó a esta familia. Cayo, mi hijo, no estaba. Dijo que tenía guardia en el hospital. Últimamente, siempre tenía guardia. Yo ya ni preguntaba. Me dolía admitirlo, pero ya no era parte de su vida. Solo me dejaban entrar en momentos de necesidad. Como niñera, como empleada. No como madre, y mucho menos como abuela. La casa estaba en silencio. Había apagado todas las luces del pasillo. Me acosté temprano. Me quedé un rato mirando el techo, pensando en cómo llegamos a esto, en cómo Amanda logró alejarme de mi hijo, de mi nieto, de mi lugar en esta familia. Pero nada me preparó para despertarme con una pistola en la cara. Después de quitarle el arma, Amanda corrió al pasillo, gritando que yo estaba loca, que la había atacado. Empezó a llorar fuerte, tan fuerte que Lucas se despertó. Lo oí llorar desde su cuarto. Yo, en cambio, no podía llorar. Me quedé con la pistola en la mano, sola en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, tratando de entender qué acababa de pasar. En algún momento, no sé cuándo, me encerré en el baño. Cerré con llave y me senté en el suelo, todavía con el arma en la mano. Pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que mi nuera intentó matarme? ¿Sin testigos? ¿Sin pruebas? ¿Quién le creería a una mujer mayor con antecedentes de ansiedad, con años de distancia emocional con su hijo? La respuesta era clara. Nadie. Así que me quedé ahí, en silencio, escuchando el eco de mi respiración, el frío de las baldosas, la certeza de que algo se había roto para siempre. Kyle llegó temprano, como a las 7. Oí su auto, sus pasos. Amanda lo recibió en la entrada. Le habló llorando, con voz temblorosa. No sé qué le dijo, pero me lo imaginé. Él entró a mi habitación minutos después. Yo ya me había lavado la cara. Había escondido el arma. Estaba sentada en el borde de la cama, con las manos cruzadas. Amanda dice que intentaste atacarla anoche, me dijo sin mirarme. Fue ella quien entró a la habitación con un arma, Cayo. Yo estaba dormida. Mamá, por favor, me interrumpió. No digas eso. Estoy diciendo la verdad. La Amanda no haría algo así. Lo miré. Me dolió verlo. A él, a mi hijo, defendiendo a su esposa después de que intentó matarme. Cayo, te críes sola. ¿Crees que yo inventaría algo así? Me miró, pero no respondió. Creo que necesitas descansar, dijo. Estás pasando por muchas emociones. Quizá deberías hablar con alguien. Fue ahí que lo entendí. Ya no era parte de la familia. No era una abuela, ni una madre. Era un estorbo, un problema que necesitaban gestionar. Amanda había hecho un trabajo impecable. Me había aislado por completo. Y ahora
Me estaba desestabilizando frente a mi propio hijo. Caio pensaba que yo estaba perdiendo la cabeza. Y ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Al salir de la casa, Lucas se escapó del cuarto y me abrazó en la puerta. Me dijo al oído: ¿Te vas, abuela? Sí, mi amor, pero volveré pronto. No le digas nada a mamá. Está muy enojada. Dijo que si tú no te vas, va a hacer algo muy feo. ¿Qué cosa fea? Se quedó callado. Me miró con ojos grandes, tristes. Dijo que si hablo, tú no vas a despertar nunca más. No le respondí. Solo lo abracé. En ese momento supe que ya no podía protegerme a mí. Tenía que protegerlo a él. Y haría lo que fuera necesario. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el suelo frío del baño, con la espalda contra la pared y la pistola en el regazo, como si fuera una pieza olvidada de un rompecabezas que ya no encajaba en ningún lado. La puerta estaba cerrada con llave. Escuchaba cada crujido de la casa, cada paso, cada suspiro del silencio. Pero lo que más me dolía era el llanto apagado de Lucas en la habitación de al lado. Nadie vino a buscarme. Amanda no volvió a tocar la puerta. Caio no llamó. Era como si no existiera. Y en cierto modo, eso era lo que más me dolía. Me estaban borrando en vida. Caio llegó temprano, cerca de las 7. Escuché el sonido del coche, la puerta abriéndose, su voz al entrar. Amanda lo recibió llorando. Siempre sabía cómo manipular su tono, cómo parecer frágil, herida, asustada, como si hubiera nacido para actuar. Y él se lo creía, o prefería hacerlo. No lo culpo. A veces, la mentira es más fácil de amar que la verdad. Lo vi desde la puerta entreabierta del baño. Su forma de abrazarla, de consolarla. Después, él vino a buscarme. Tocó la puerta, suave. Mamá, ¿estás ahí? Sí. ¿Podemos hablar? Me levanté lentamente. Me miré al espejo. El rostro cansado, los ojos hinchados, los labios pálidos. No había rastro de locura en mí, solo agotamiento, y una tristeza que pesaba más que mi cuerpo. Salí del baño. Caio me miró como si no supiera quién era, como si se hubiera olvidado de todo lo que compartimos. Amanda me dijo que tuviste un episodio, que intentaste atacarla. Entró a mi habitación con un arma. Caio. Quiso matarme. Su mirada cambió apenas, pero lo suficiente para decirme que no me creía. Mamá, eso no tiene sentido. Amanda no haría algo así. Nunca fue violenta. No frente a ti. Quizás necesitas ayuda. Estás pasando por mucho. Y lo que pasó con papá, y lo de tu hermana, todo eso, tal vez, te está afectando más de lo que pensás. Ese fue el golpe más bajo. Traer a mi hermana muerta al medio. Como si mi dolor me volviera una amenaza. Como si la tristeza invalidara mi juicio. No dije nada más, porque entendí que había perdido. No solo su confianza. Perdí a mi hijo. Ya no era mi Caio. Era el esposo de Amanda, el padre de Lucas. Y yo era la mujer que sobraba en esa casa. Me pidió, con la voz quebrada, que me fuera por unos días, que todo se iba a calmar, que iban a buscar ayuda. Pero en sus ojos había miedo. No de Amanda, de mí. Miedo de que su madre estuviera perdiendo la cabeza. Recogí mis cosas en silencio. Amanda no apareció. Y antes de salir, Lucas corrió hacia mí. Me abrazó fuerte. ¿Te vas? Sí, mi amor. Pero pronto estaré de vuelta. Me miró, serio. Muy serio para un niño de 6 años. La mamá está muy enojada. Dice cosas feas. A veces grita sola. ¿Contigo? Negó con la cabeza. No, con ella misma. Pero me da miedo. Le acaricié el cabello. Sus manos estaban frías. ¿Puedo decirte algo? Susurró. Claro, lo que quieras. Dijo que si tú no te ibas, te iba a hacer dormir como a la abuela de los cuentos, pero no como en los cuentos buenos. Sentí que el suelo se movía. Lo abracé más fuerte, y me fui sin mirar atrás. De camino a casa, lloré. No por Amanda, no por Caio. Lloré por mí, por todo lo que di, por todo lo que tragué en silencio durante años, por todos los gracias que nunca recibí, por las veces que me tragué el orgullo para no causar problemas, por las veces que sonreí para no incomodar, y sobre todo, lloré por haberme convertido en invisible. Estuve días en casa sin recibir ni una llamada.
Nadie preguntó cómo estaba. Nadie vino a ver si necesitaba algo, como si no importara si seguía viva. Una tarde, en la cocina, mirando una foto antigua de Caio con 8 años, me di cuenta de que llevaba años intentando recuperar algo que ya no existía. Caio me amó una vez, de eso estoy segura, pero el amor también se desgasta. Se erosiona en la indiferencia, en la distancia, en la repetición de frases como estás exagerando, no es para tanto. Ella no quiso decir eso. Amanda nunca me gritó delante de él. Nunca me insultó. Fue más sutil. Me dejaba fuera de las conversaciones. Se adelantaba a servirse para que no tuviera que ponerme un plato. Me quitaba a Lucas de los brazos con excusas. Siempre educada, siempre correcta, pero vacía de afecto, fría, y yo me fui apagando, como una vela que se consume sin que nadie se dé cuenta. Esa noche, mientras preparaba una sopa sin hambre, me senté frente a la mesa y pensé, si me muriera hoy, ¿quién vendría a buscarme? ¿Cuántos días pasarían hasta que alguien notara que no respondo los mensajes? El silencio quema, no como el fuego, quema lento, como la indiferencia. Y ese era el castigo de Amanda, no gritarme, no golpearme, solo hacerme sentir que no valía nada. Pero esa noche, justo antes de irme a dormir, recibí un mensaje de Lucas. Había aprendido a escribir mi nombre. Solo decía, te extraño, abuela. No necesitaba más, porque por él yo iba a volver. Y esta vez no iba a dejar que me callaran. Caio me escribió un mensaje 2 días después. Decía que Amanda había reflexionado, que lo mejor era que yo volviera a ver a Lucas por el bien emocional del niño. Así lo escribió, como si yo fuera un riesgo menor, manejable, tolerable en pequeñas dosis. Acepté, no por él, por Lucas, siempre por él. Cuando llegué a la casa, Amanda ni siquiera bajó a saludar. Se quedó en la planta alta. Pude escuchar la televisión encendida en su cuarto. Caio me recibió con una sonrisa educada y un gracias por venir tan frío como el mármol. Lucas bajó corriendo por las escaleras. Me abrazó fuerte, demasiado fuerte para un niño que apenas cumplía 6, como si tuviera miedo de que me desvaneciera frente a él. Estaba más delgado. Lo noté al instante. También más callado, más quieto. Había algo distinto en su forma de moverse, como si todo su cuerpo estuviera contenido, apretado por dentro. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, dijo sin mirarme a los ojos. Le preparé un sándwich. Jugamos un rato en la alfombra del living. Caio subió a buscar algo y nos dejó solos. Fue entonces cuando vi una mancha, en su pierna, justo debajo del pantalón corto. Una marca redonda, morada, casi simétrica. No era una caída. No era un raspón de juego. ¿Qué es eso? Lucas bajó la pierna rápidamente. Nada. Me caí. ¿Dónde? En la escuela. Pero hoy no tuviste clases. Se quedó callado. Sus ojitos buscaron la puerta. Su respiración se aceleró apenas. Le acaricié el cabello, suavemente. No pasa nada si me cuentas la verdad, mi amor. Fue jugando. No insistí, pero algo dentro de mí se rompió. Al día siguiente volví a pasar por la casa. Llevé un par de galletas que había hecho. Amanda no estaba. Caio salió a recibirme, sorprendido, pero no me detuvo. Subí a ver a Lucas. Él estaba dibujando. Le pedí que me mostrara sus dibujos y mientras lo hacía, noté que sudaba, aunque el cuarto estaba fresco. ¿Tienes calor? Un poco. ¿Te ayudo a cambiar la camiseta? Asintió, con esa obediencia temerosa que tienen los niños que ya aprendieron a no discutir. Al levantarle la camiseta, vi las marcas. 3, en la espalda, como dedos, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza, más de una vez. Contuve la respiración. ¿Eso te lo hiciste jugando también? No respondió. ¿Fue un adulto? Negó con la cabeza, pero no con convicción. Fue ese tipo de negación que en realidad es un pedido de ayuda. Bajó la mirada. Se tocó el brazo, nervioso. Mamá dice que me lo merezco cuando me porto mal. ¿Y qué haces que está mal? Cosas. ¿Qué cosas? Silencio. A veces la molesto. A veces no quiero comer. A veces la miro y ella dice que mis ojos la ponen nerviosa. Le tomé la mano. Estaba helada. No dije nada más. No ahí. No con él. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas a cada palabra.
a cada gesto, a cada silencio. No quería exagerar, no quería malinterpretar, pero el cuerpo de Lucas no mentía. Las marcas eran reales, la tristeza en sus ojos también, el miedo, esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo todo el tiempo. Era el mismo miedo que conocí en mi infancia, cuando mi madre tenía ataques de furia y yo me escondía debajo de la cama. El cuerpo recuerda, el cuerpo guarda memoria. Y el de Lucas estaba hablando, solo que nadie lo escuchaba. Fui a la escuela al día siguiente. Pedí hablar con la maestra. Le pregunté si había notado algo extraño. Me dijo que Lucas estaba más retraído, que se distraía, que se aferraba demasiado a sus cosas, que a veces evitaba el contacto físico. Me dijo que se había caído una vez, pero que no había heridas visibles. ¿Puedo preguntarle algo? Me dijo al final. ¿Todo está bien en casa? No supe qué responder. En casa, nada estaba bien. Esa noche, llamé a Caio. Le pedí que viniera a verme. Quería hablar en persona. Vino, pero llegó con distancia, con ese tono profesional, como si yo fuera una paciente. Encontré marcas en el cuerpo de Lucas, le dije. ¿Qué tipo de marcas? Moretones. En la espalda. En las piernas. Suspiró. Es un niño, mamá. Los niños se golpean. Tú también me encontrabas moretones cuando tenía su edad. No son caídas. Son dedos. Como si lo apretaran fuerte. Como si alguien lo sujetara con rabia. ¿Estás diciendo que Amanda lo lastima? Estoy diciendo que algo está pasando. Que Lucas tiene miedo. Que no habla. Que dice cosas que no son normales para su edad. Se quedó en silencio. Luego, como si no pudiera sostener mi mirada, dijo: Amanda es estricta, sí, pero no haría nada para dañar a nuestro hijo. ¿Y si no te lo dijera? ¿Y si lo hiciera cuando tú no estás? Mamá, ¿sabes por qué ella quiso sacarme del medio? Porque yo lo noté, porque Lucas confía en mí, porque yo soy el único testigo de lo que su cuerpo grita cada día. Caio se levantó, se pasó la mano por el cabello. Voy a hablar con ella. No, no hables con ella. No ahora. Solo observa. Mira con atención. Mira a tu hijo, Caio. No a Amanda. A tu hijo. No dijo nada más. Se fue. Y en la puerta, antes de salir, me lanzó una última frase. Solo, no empieces una guerra, mamá. Ya estábamos en guerra, solo que él no lo sabía. Nunca fui una mujer violenta, ni gritona. Aprendí desde temprano que la gente escucha más cuando uno habla bajo, cuando uno no se impone. Pero también aprendí que eso tiene un precio. El precio de ser ignorada, de ser tratada como si una fuera parte del mobiliario. Ese día sentí una rabia que no conocía, una rabia que quemaba desde adentro, no como un estallido, no como un grito. Era una ira silenciosa, de esas que se meten bajo la piel y se instalan. Amanda había publicado una foto de Lucas, sonriendo, domingo de juegos con mamá corazón amarillo. Lo escribía como si nada, como si no hubiese nada podrido en esa casa, como si fuera una madre ejemplar. La foto había sido tomada el mismo día en que encontré marcas nuevas en la espalda de mi nieto. No aguanté más. Escribí a Caio. No respondió. Le llamé. Nada. Le escribí de nuevo. Necesito verte. Urgente. Me dejó en visto. Horas más tarde, recibí un mensaje de Amanda. Por favor, deja de acosar a mi familia. Ya es suficiente. Acusar. Así le llamaban ahora a lo que yo hacía. Acosar. Me hervía la sangre. Me vestí, me peiné y fui a la casa. Sabía que no me abrirían la puerta, pero necesitaba mirar a Caio a los ojos. Toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Nada. Golpeé la puerta. Se abrió una cortina. Amanda me miró con esa sonrisa falsa, esa expresión compasiva y venenosa. No estás bien, Cecilia. Por favor, vete, dijo desde adentro, sin abrir. Quiero ver a mi nieto. No, no hoy. ¿Qué le hiciste? Lo estás confundiendo. Estás creando problemas donde no los hay. Si sigues así, vamos a tener que tomar medidas legales. ¿Eso quieres? ¿Desaparecerme? Solo quiero paz para mi familia. Y tú no traes paz. Me dolía todo el cuerpo de la rabia contenida. Cerró la cortina en mi cara. Yo no gritaba, no lloraba, pero por dentro
algo en mí se rompía. Y en esa ruptura nació una decisión. Fui a la comisaría del barrio. Conté todo. Las marcas, las frases, las amenazas, la pistola. El oficial me escuchó con paciencia. Tomó notas, pero su cara hablaba por él. ¿Tiene pruebas de todo esto? No. ¿Alguien más ha visto estas marcas? No. Solo yo. ¿El niño ha declarado algo? No. Tiene miedo. Me miró con lástima. Me agradeció por preocuparme. Me dijo que estarían atentos, que si había nuevas denuncias, actuarían, que hiciera lo posible por no provocar conflictos. Salí de ahí con un nudo en la garganta. Fui a servicios sociales. Expliqué todo de nuevo. Me dijeron que iban a enviar un trabajador social a la escuela, que hablarían con Lucas sin presiones, pero que no podían hacer nada sin evidencias, que debía tener cuidado con falsas denuncias, porque podían volverse en mi contra. Falsas denuncias. Eso me dijeron. Yo, que crié sola a mi hijo con 3 trabajos. Yo, que nunca pedí ayuda, que nunca hice escándalos. Yo, que siempre estuve. Ahora era la desequilibrada, la histérica, la suegra metida. Nadie le cree a las abuelas. No importa si llevamos años sosteniendo a la familia. No importa si nuestros ojos ven lo que nadie quiere ver. Éramos el estorbo, la interferencia. Me sentí como una loca, como una de esas mujeres que lloran en silencio en los bancos del hospital esperando que alguien les crea. Pero no me detuve. Volví a ver a Lucas en la salida de la escuela. Lo esperé en una esquina. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Miré alrededor. Nadie nos veía. ¿Todo bien? Sí. Te extraño. Le acaricié la mejilla. Me agaché a su altura. ¿Te puedo pedir algo, mi amor? Sí. ¿Podrías grabar lo que pasa en casa? ¿Con qué? Le mostré un pequeño grabador que había comprado. Le expliqué cómo funcionaba. Le dije que lo escondiera, que no le dijera a nadie. Solo si pasa algo que te asusta, lo prendes. ¿Y si mamá me encuentra? No lo hará. Confío en ti. Tomó el grabador. Lo guardó en el bolsillo. Me abrazó fuerte. Esa noche, recé. No pedí venganza. No pedí justicia. Solo pedí una señal. Algo que rompiera esa pared de indiferencia. El domingo siguiente, el grabador estaba escondido en la mochila que Cayo trajo cuando pasó a dejar unas cosas que Amanda ya no quería en la casa. Ni notó que estaba ahí. Lo tomó como parte de los juguetes. Pero Lucas lo había escondido entre sus libros. Funcionaba. Y estaba encendido. Tardé horas en atreverme a escucharlo. La voz de Amanda, como una ráfaga. Te dije que no hicieras eso. Te dije que no me mires así. Mírame otra vez y te encierro en el baño otra vez. Imbécil. Un golpe. Llantos. Silencio. Y después, su voz de nuevo. No le vas a decir nada a nadie. ¿O quieres que le pase algo a la abuela? Pausé. Mi corazón no sabía si latir o detenerse. Y ahí fue cuando entendí que nadie más iba a protegerlo. Solo yo. Tuve el archivo de audio en mis manos durante días. No sabía qué hacer con él. Era una prueba. La primera y única. Una pequeña grabación escondida, frágil, sujeta al escepticismo de cualquier abogado que la escuchara. Pero para mí, era la confirmación de que yo no estaba loca, de que el cuerpo de Lucas no mentía, de que lo que había sentido desde el principio era real. No dormía bien. Me despertaba cada 2 horas con la sensación de que algo me estaba vigilando. Cada vez que el teléfono sonaba, el corazón se me subía a la garganta. Revisaba la mochila de Lucas, el bolso donde tenía guardado el pendrive, el correo electrónico donde me lo envié a mí misma con otro nombre. Como si Amanda pudiera encontrarlo todo. Como si ya supiera. Caminaba como si tuviera dinamita en el pecho. No se lo dije a Cayo. Aún no. Sabía que si lo hacía demasiado pronto, Amanda iba a moverse rápido. Tenía miedo de que destruyera evidencias, de que girara todo a su favor. Así que decidí actuar por mi cuenta. Llevé el archivo a una abogada que una amiga me recomendó. Una mujer seria, de mi edad, mirada directa. Me recibió sin rodeos. Le conté toda la historia desde el principio, sin omitir nada. Cuando terminó de escuchar el audio, solo dijo: esto no va a ser suficiente, pero es un comienzo, y es más de lo que muchas abuelas tienen. Me explicó que lo más urgente era proteger a Lucas, que cualquier movimiento debía ser calculado.
que Amanda era impredecible, que a veces la violencia no se ve venir como un golpe, sino como una estrategia. Me dio instrucciones precisas: guardar todo, no confrontar, mantener el contacto con la escuela, recopilar más pruebas. Me sentí en una película, pero sin cámaras, sin red de seguridad, sin héroes. Volví a casa con la sensación de estar armando una bomba de tiempo. Cada vez que veía a Lucas, me costaba mantener la calma. Me preguntaba si estaba bien, si había dormido, si había comido. Leía su cuerpo como si fuera un mapa. A veces, solo lo abrazaba fuerte y le decía que lo amaba. No podía más. Una noche, recibí una llamada de un número privado. No contesté al principio. Volvieron a llamar. Contesté con la voz baja. Era Amanda. Sé lo que estás haciendo, me dijo con una voz que no era suya. Fría, hueca. ¿Qué estoy haciendo? Estás envenenando a Lucas. Lo estás manipulando. Le estás llenando la cabeza de ideas. Yo no inventé esas marcas en su cuerpo. Ten cuidado, Cecilia. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el estómago encogido. Me temblaban los dedos. La ansiedad era una presencia constante. Un zumbido. Empecé a dudar de todo. ¿Y si Caio no me creía? ¿Y si nadie más lo hacía? ¿Y si Lucas decía algo por accidente? ¿Y si Amanda lo castigaba? ¿Y si se adelantaba? El arma no era el audio. Era el miedo. La idea de que podía pasar algo antes de tiempo. Que ella podía hacerle daño a Lucas en represalia. O desaparecer. O que Caio, en su ceguera, tomara una decisión equivocada. Estaba sola. Legalmente, no tenía derecho sobre mi nieto. Todo lo que tenía era amor. Y eso, frente a una mujer como Amanda, no valía nada. La abogada me consiguió una reunión con una psicóloga infantil. Le mostré el audio. Le hablé del comportamiento de Lucas. Aceptó reunirse con él, discretamente. Iba a hacerlo en la escuela, sin que Amanda lo supiera. Me dijo que no prometía nada, que los niños a veces se cierran, pero que lo intentaría. Me aferré a eso como quien se agarra al borde de un precipicio. El día de la entrevista, caminé sin rumbo mientras esperaba. El corazón me dolía. La ansiedad me carcomía por dentro. Cada paso era un pensamiento. Cada segundo era un posible error. No tenía a quien llamar. No quería preocupar a nadie. No quería escuchar frases como ten paciencia, ya se va a arreglar. Solo necesitaba que alguien dijera, te creo. No estás exagerando. La psicóloga me llamó al final del día. Fue un avance, dijo. No fue una confesión abierta, pero sí hay señales. Dibuja situaciones que indican castigos físicos. Tiene un lenguaje que no es de su edad. Hay indicios de miedo profundo. El caso es complejo. ¿Puede ayudar? Sí, pero hay que moverse con cuidado. Caio me escribió esa noche. Me dijo que Lucas estaba inquieto, que Amanda creía que algo lo estaba afectando, que notaba que el niño estaba distante. Me preguntó si yo le había dicho algo. Mentí. Le dije que no. No era el momento. Amanda estaba empezando a sospechar. Esa noche dormí con el celular en la mano, con una copia del audio escondida dentro de una caja de cereal, con el nombre del archivo cambiado a receta tarta de zanahoria MP3. Era ridículo, pero cuando una lucha contra un monstruo invisible, todo vale. No era una batalla con gritos, era una guerra silenciosa, y yo caminaba con un arma invisible cargada de ansiedad y amor. Y con eso, pensaba salvar a mi nieto. Nunca me consideré una mujer vengativa. La palabra venganza siempre me pareció sucia, de esas que uno solo escucha en novelas baratas o en historias ajenas. Pero hay momentos en los que ya no se trata de hacer justicia con las manos. Se trata de recuperar el control, aunque sea de a poco. De empezar a devolver, en silencio, todo lo que te fue arrebatado sin que nadie lo notara. Amanda no gritaba. Amanda no pegaba donde deja marcas fáciles. Amanda no hacía escándalos. Pero eso no la volvía inocente, solo más peligrosa. Y si quería vencer a alguien así, no podía ser con ruido. Tenía que ser con estrategia, con paciencia, con el mismo veneno con el que ella me había ido borrando de la vida de mi hijo y de mi nieto. El día que supe que la psicóloga infantil había entregado un informe preliminar con observaciones de riesgo emocional para Lucas, supe que tenía que actuar con más precisión. No más súplicas, no más intentos de hacerle entender a Caio.
Ya no podía convencerlo. No estaba lista para eso, pero sí podía preparar el terreno para cuando abriera los ojos. Volví a ver a la abogada. Llevé el informe, la grabación y copias de los dibujos que Lucas había hecho en la consulta. En uno de ellos, un adulto sin rostro sostenía algo en la mano. Un palo, una correa, algo. El niño dibujado, el mismo, estaba dentro de un cuarto pequeño, con una puerta cerrada. La abogada me miró con la expresión de quien empieza a ver lo que antes parecía confuso. Vamos a preparar la denuncia, dijo. Asentí, sintiendo por primera vez que no estaba sola. Lo que vino después fue lento, pero necesario. Poco a poco, empecé a grabar mis conversaciones con Amanda. Grabaciones legales, porque se hacían en mi presencia. Cada vez que hablaba mal de mí frente a Lucas, cada vez que insinuaba que yo estaba loca o que debía alejarme, yo guardaba todo. Sabía que no sería la prueba más sólida, pero sumaba. Pintaba un cuadro, uno donde Amanda era la mujer cuidadosa, pero cruel. Aprendí a no responderle, a quedarme en silencio cuando ella trataba de provocarme, a observarla, a tomar nota de sus horarios, de sus cambios de humor, de cómo se comportaba cuando Caio estaba presente y cuando no. Y mientras tanto, Lucas me seguía abrazando con fuerza. Esa fuerza silenciosa que me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Una tarde, mientras jugábamos con bloques, me dijo: «A veces quiero vivir contigo, abuela». «¿Y por qué no puedes?» «Mamá dice que tú eres vieja y te vas a morir pronto». Me quedé helada. No supe qué decir. Pero eso también lo grabé. Guardé esa grabación como si fuera oro. Porque lo era. Era otra parte de ese rompecabezas perverso. Fui recopilando todo en una carpeta, ordenado, cronológico, cada archivo con su nombre, cada documento respaldado. Era mi escudo, mi arma, mi preparación para la guerra que venía. La tensión me acompañaba a todas partes. Soñaba que Amanda se enteraba de mis movimientos, que tomaba a Lucas y desaparecía. Me despertaba sudando. Llegué a instalar una cámara en mi casa, por si acaso, y cada vez que Lucas venía a pasar unas horas conmigo, revisaba cada rincón antes de dormir. Pero no era miedo lo que me paralizaba, era la necesidad de hacerlo bien. No había margen para errores. Una noche, Caio vino a buscar a Lucas más temprano. Amanda lo había llamado nerviosa, diciendo que el niño se estaba poniendo raro después de pasar tiempo conmigo, que hablaba demasiado, que tenía ideas extrañas. Me lo dijo sin mirarme directamente, como si no quisiera enfrentar la posibilidad de que su esposa estuviera mintiendo. Le dije que Lucas estaba bien, que habíamos cocinado, jugado, y que no había ningún comportamiento fuera de lo común, que lo observaba, sí, pero como abuela. Amanda dice que a veces tú le haces preguntas al niño, dijo él, cruzado de brazos. ¿Y qué se supone que no debo preguntarle a mi nieto? Cosas como si ella le grita, si lo encierra. No dije nada. ¿Lo haces? ¿Te molesta que lo haga? Se quedó callado, pero en su silencio entendí que, aunque no quisiera admitirlo, algo dentro de él empezaba a moverse. No era suficiente, pero era un comienzo. Después de que se fueron, recibí una llamada de la abogada. El informe de la psicóloga, junto con el material que habíamos entregado, había sido suficiente para solicitar una evaluación judicial. No era un juicio completo todavía, pero ya no era solo mi palabra contra la de Amanda. Ahora había ojos externos observando, y Amanda, aunque no lo supiera aún, iba a tener que responder. La venganza no era el objetivo, pero en el fondo, algo en mí se sentía satisfecha, porque ella me había querido destruir en silencio, y ahora iba a caer en silencio también. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia resonó contigo, porque algo en ella te tocó, te dolió o te recordó que no estás sola. En este canal contamos verdades que muchas esconden, historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque aquí cada historia tiene un lugar. Y tú también. El caos no siempre llega gritando. A veces llega como una llamada a medianoche, con una voz que no reconoces del todo, con un temblor en el aire que anticipa lo peor. Eran las 2:30 de la madrugada cuando sonó el teléfono. Me levanté de golpe, ya con el corazón acelerado antes de mirar la pantalla. Era Caio. Contesté sin pensarlo. ¿Qué pasó? No respondió de inmediato.
Solo respiraba. Podía oír la televisión de fondo, una voz infantil. Luego, el llanto de Lucas. ¿Cayo? ¿Qué pasa? Estoy en urgencias. Sentí que se me vaciaba el cuerpo. ¿Qué le pasó a Lucas? Dice que se cayó por las escaleras. ¿Dice? ¿O fue lo que le dijeron que dijera? No empieces, mamá. Estoy yendo. Me vestí en segundos. No recuerdo cómo llegué al hospital. Solo recuerdo caminar por ese pasillo blanco con las manos heladas y la garganta cerrada. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Lucas tenía un rasguño profundo en la mejilla, un labio partido, un vendaje en el brazo. Se fracturó el codo, dijo Cayo, con los ojos rojos. Pero está fuera de peligro. No le creí. No a él. No a Amanda. Me acerqué a Lucas. Estaba en una camilla, con una manta azul hasta el pecho. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba. Solo respiraba muy despacio. Le tomé la mano. Estoy aquí, mi amor. No respondió, pero sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Amanda no estaba. Cayo dijo que se había puesto nerviosa y que prefirió quedarse en casa. Yo sabía lo que eso significaba, que estaba planeando cómo dar vuelta a la historia, cómo construir una versión que la mantuviera limpia. Pedí hablar con el médico. Me explicó que las heridas eran compatibles con una caída, pero que también eran compatibles con otra cosa, que no era su trabajo juzgar, pero que había hecho el reporte correspondiente como protocolo. Eso me dio un poco de aire. El caos, sin embargo, no había terminado. Al salir del hospital, cerca de las 6 de la mañana, fuimos a casa de Cayo. Yo insistí. Quería hablar con Amanda. Cuando entramos, ella ya estaba sentada en el sofá, vestida, peinada, como si hubiera ensayado la escena. ¿Dónde estabas? Le pregunté sin rodeos. Estaba aquí, esperando. Lucas se calló. ¿Cómo no lo llevaste tú? Estaba en shock. Conveniente. Cayo se sentó entre nosotras. No dijo nada. No la defendió. Eso fue nuevo. Amanda se levantó. Me miró con los ojos vacíos. Sé lo que estás haciendo, dijo. ¿Qué estoy haciendo? Estás queriendo separarme de mi hijo. Estás metiéndote en mi casa, en mi vida. Estoy protegiendo a Lucas. Lucas no necesita protección de su madre. Lo necesita de ti. Cayo apretó los puños. Basta, dijo en voz baja. Los dos. Nos quedamos en silencio. Amanda lo miró, con esa forma de mirar que tiene cuando intenta que todo vuelva a girar a su favor. Pero Cayo no la sostuvo esta vez. Bajó la cabeza. Quiero saber qué pasó anoche, dijo él, despacio. Se calló. Lucas me dijo otra cosa. El silencio fue como un puñal en la sala. ¿Qué te dijo? Pregunté. Que intentó ir al baño, y que tú lo empujaste, dijo mirando a Amanda. Eso no es verdad, respondió ella. Está confundido. Dijo que tenía miedo. Amanda cerró los ojos, como si respirara para no explotar. Pero yo la vi. Vi el miedo detrás de su rabia. Ya basta, dijo al final. Si piensan que soy un monstruo, adelante. Vayan a la justicia. ¿Quieren guerra? La van a tener. Subió las escaleras. Cerró la puerta del cuarto con un golpe. Cayo y yo nos quedamos en la sala. Él se tapó la cara con las manos. No sé qué hacer. Sí sabes. No quiero romper mi familia. Tu familia ya está rota, Cayo. Solo que no querés mirar los pedazos. Se quedó en silencio largo rato. Luego me dijo, necesito tiempo. Lucas no tiene tiempo. Me fui de ahí con el corazón hecho trizas. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino por desesperación. Porque sentía que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Que Amanda podía dar vuelta a todo. Que podía tomar a Lucas y desaparecer. Que Cayo, en su ambivalencia, podía cometer el peor error de su vida. Fui a ver a la abogada al día siguiente. Me dijo que estaban avanzando, que la denuncia ya estaba en el sistema, que la jueza había aprobado una visita domiciliaria sin previo aviso. Eso me dio un poco de esperanza, pero nada me preparó para lo que vendría, porque a veces, cuando uno arrincona al caos, el caos no se rinde, ataca, y lo hace con todo lo que tiene. La mañana de la visita de los trabajadores sociales fue extrañamente silenciosa. Me enteré por la abogada que la jueza había aprobado la medida y que el equipo evaluador se presentaría sin previo aviso.
La intención era observar el entorno real de Lucas, la convivencia, las dinámicas no ensayadas. Era el tipo de visita que podía cambiar todo, y también el tipo de visita que podía perderse en tecnicismos si nadie decía nada. Me pasé la mañana caminando en círculos en mi casa. A las 11, el celular vibró. Era un mensaje de voz de Lucas. Usaba el teléfono de Cayo. Solo dijo: «Hoy vinieron unas señoras». Mamá se puso rara. Gritó, pero después dijo que era broma. Me senté. Cerré los ojos. Era eso. Estaban ahí. Todo podía cambiar. Horas después, la abogada me llamó. Los trabajadores sociales habían hecho su informe. Había inconsistencias. Lucas no parecía un niño libre. La casa, impecable, olía a control. Y, lo más importante, el niño había hecho una pregunta directa a una de las evaluadoras. ¿Usted también va a gritarme si no contesto? Esa frase lo cambió todo. No era una acusación. Era una verdad que se escapaba entre dientes pequeños y ojos grandes. Los ojos de Lucas. Esos ojos que habían aprendido a mirar al piso para evitar problemas. Esos ojos que ahora, sin querer, estaban contando todo. La jueza pidió una segunda evaluación, esta vez con acompañamiento psicológico. Y en esa evaluación, Lucas habló. No como un adulto, no con detalles clínicos. Habló como lo que era, un niño roto tratando de encontrar seguridad. A veces me castigan con el silencio. ¿Quién? Mamá. ¿Cómo? No me habla por días, pero se enoja si yo hablo. ¿Y papá? Papá no está cuando pasa. Eso también lo grabaron. Lo incluyeron en el expediente. Cayo me llamó al día siguiente. Quería verme. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Llegó con los ojos hinchados. Había llorado, o no había dormido, o ambas. La terapeuta me dijo que Lucas mostró señales de estrés postraumático. No dije nada. Me siento un imbécil. No eres un imbécil, Cayo. Solo no quisiste mirar. ¿Por qué no me lo dijiste así antes? ¿Por qué no hubieras escuchado? ¿Cómo hiciste para aguantar todo esto? Porque soy su abuela. Porque lo amo. Cayo bajó la mirada. Amanda lo niega todo. Dice que lo están manipulando, que tú lo estás entrenando para mentir. Me reí. No por burla, por cansancio. ¿Tú también lo crees? No. Lo dijo rápido. La escuché ayer. Le gritó cuando pensaba que yo no estaba. Dijo cosas horribles, cosas que no quiero repetir. Asentí. Voy a pedir la custodia completa, dijo. ¿Estás preparado para eso? No, pero no tengo otra opción. Ese día sentí por primera vez que algo dentro de mí se aliviaba. No era felicidad. No todavía. Era algo más crudo. Compromiso. Firmeza. Era saber que yo ya no estaba sola. Me ofrecía cuidar de Lucas mientras él organizaba todo. Teníamos poco tiempo. Amanda todavía tenía influencia. Podía mover hilos, cambiar discursos, pero ahora había documentos, peritos, psicólogos, pruebas. El juego ya no era solo de ella. Lucas vino a mi casa esa misma tarde. Traía una mochila pequeña. Cuando lo vi cruzar la puerta, algo en mí se quebró. Lo abracé fuerte. Su cuerpo ya no temblaba como antes, pero había algo en su forma de apoyar la cabeza en mi hombro que me dijo todo. ¿Te quedas conmigo esta noche? Me quiero quedar para siempre, dijo. No le respondí. Solo lo envolví en una manta, le preparé su comida favorita y nos sentamos a ver dibujos animados viejos. No pregunté nada. No mencioné a su madre. Solo estuve, presente, sólida, como una raíz. A la mañana siguiente, mientras tomábamos el desayuno, me miró y dijo: ¿Y si mamá se enoja porque me fui? No te fuiste. Solo estás en otro lugar por ahora. Pero ella va a decir que la traicioné. Me arrodillé a su lado. Le limpié la comisura de la boca con una servilleta. Lucas, los niños no traicionan a sus padres por decir la verdad. Los niños solo cuentan lo que sienten. Y tú no hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué siento que sí? Le acaricié la mejilla. Porque ella te hizo creer eso. Pero no es verdad. Él me miró, directo, con esos ojos que ya habían visto demasiado. Quiero que esto se termine. Va a terminar, mi amor. Te lo prometo. Y cuando una abuela hace una promesa, la cumple. El día de la audiencia no llovió, pero el cielo estaba del mismo color que mis nervios.
Gris, inmóvil, denso. Lucas se quedó en casa con una cuidadora recomendada por la psicóloga. No debía asistir. El juez había decidido que era mejor que él no estuviera presente. No quería exponerlo a más tensiones. Yo llegué al tribunal con una carpeta en el bolso y el corazón amarrado al pecho. Cayo ya estaba allí. Vestía una camisa sobria, el rostro serio, sin rastro del niño que había sido, ni del hombre confundido que fue. Era, por primera vez en mucho tiempo, un padre. Amanda llegó 10 minutos más tarde. Tacones firmes, maquillaje perfecto, rostro frío. Saludó con una sonrisa tensa a Cayo. A mí ni me miró. Pero lo que no sabía, o tal vez sí, es que ya no tenía el control. Su abogada intentó todo. Dijo que Lucas había sido influenciado por mí, que era un niño impresionable, que las grabaciones no eran concluyentes, que las visitas psicológicas habían sido organizadas sin consentimiento explícito de ambos padres. Pero nada funcionó. Los informes eran claros. Las evaluaciones profesionales detallaban síntomas de abuso emocional prolongado, coerción, aislamiento, miedo nocturno y una dependencia afectiva tóxica hacia su madre. Uno de los momentos más duros fue cuando la psicóloga testificó. Lucas no habla mal de su madre. La defiende, pero no desde el amor, sino desde el miedo. Tiene internalizado que provocar su enojo trae consecuencias. En su mente, el silencio y el castigo son formas de corregir lo que hace mal. Silencio en la sala. Amanda mantenía la espalda recta, pero su mandíbula marcaba tensión. La escuché apretar los dientes. No dijo nada. Su abogada pidió una pausa. Le susurró algo al oído. Amanda negó con la cabeza. Cayo pidió declarar. No era obligatorio, pero lo hizo. Yo no vi muchas cosas, empezó. Pero ahora entiendo que eso fue parte del problema. Me convertí en cómplice de algo que no quise ver por comodidad, por miedo o por egoísmo. Se quebró un poco. Respiró hondo. Mi madre trató de advertirme, y yo la traté como si fuera una amenaza. Y lo peor es que mi hijo sufrió por mi ceguera. Me dolió escucharlo, pero también sentí algo parecido a justicia. Cayo era humano. Había fallado, pero estaba ahí, de pie, dando la cara, sosteniéndole la mirada al juez, sin esconderse. Amanda pidió hablar al final. Su tono fue suave. Lloró un poco. Dijo que había sido una madre sobrecargada, que no tenía ayuda, que Lucas era sensible, que a veces no sabía cómo manejar las emociones de un niño que no era fácil, que si había cometido errores, eran por agotamiento. El juez la escuchó, con atención. Luego, pronunció la resolución. La custodia exclusiva provisional sería otorgada al padre. Amanda tendría derecho a visitas supervisadas. El régimen sería reevaluado en 6 meses, con nuevos informes. Y, si se confirmaban los patrones de abuso emocional, el acceso sería limitado a lo mínimo legal. Amanda no lloró, no gritó, solo apretó el bolso y salió. Cayo no se movió por varios minutos. Yo respiré como si fuera la primera vez en años. En la puerta del tribunal, mientras esperábamos el auto, Cayo me dijo: no sé cómo agradecerte. No me agradezcas. No lo hice por ti. Lo sé. Hubo un silencio largo. ¿Podrías venir a casa esta noche? Para cenar con nosotros. Claro. Cuando llegamos, Lucas ya sabía. Habían hablado con él antes de que saliera del colegio. El trabajador social le explicó todo con palabras simples. Vas a vivir con tu papá por ahora, y tu mamá va a verte en lugares tranquilos, con otras personas. No hiciste nada malo. Lucas me abrazó tan fuerte que sentí los huesos crujir. ¿Ya se acabó? Casi. ¿Te vas a quedar conmigo? Siempre. Cayo puso la mesa. Cocinó él. Algo simple. Pasta con salsa. Pero para mí fue el mejor plato de mi vida. Porque era el primer día en que cenábamos juntos sin tensión. Sin máscaras. Lucas rió con la boca llena. Y yo lo miré como si fuera un milagro. No grité. No me vengué. No hice justicia con las manos. Solo insistí. Persistí. Y ahora, la máscara había caído. Y lo que había debajo, por fin había salido a la luz. Pasaron 3 meses desde aquella última audiencia. 3 meses que no parecen largos, pero que, para mí, se sintieron como volver a aprender a respirar. Lucas duerme ahora en una cama nueva, con sábanas de dinosaurios.
con una lámpara de noche que él mismo eligió. Todas las noches me pide que me quede a su lado hasta que se duerma. Y aunque a veces me duele la espalda de estar sentada en el borde, no me muevo hasta que lo oigo respirar profundo. No volvió a tener pesadillas. Tampoco volvió a preguntar por Amanda. La psicóloga dice que es normal, que los niños no siempre extrañan lo que les duele, que la mente a veces protege dejando de recordar. Caio está presente, a su manera. Sigue cargando culpas, y no se lo digo, pero se nota. Hace lo que puede. Está en casa más que nunca. Aprende a cocinar lo que a Lucas le gusta. Lo lleva a la escuela. Lo escucha. Cometió errores, pero no huyó de ellos. Se quedó. Y eso, a su modo, también es redención. Amanda pidió visitas semanales. Lucas no quiso. No lo obligamos. El tribunal aceptó aplazar cualquier encuentro hasta que él lo desee. Nadie puede forzarlo. La última vez que la vi fue en el pasillo del juzgado, cuando firmó los documentos de la reestructuración del régimen. Llevaba un abrigo gris, maquillaje pálido y una expresión que no supe descifrar. Me miró. Quiso decir algo, pero no lo hizo. No hacía falta. Yo ya no necesitaba nada de ella. Ese fue el día en que sentí que la venganza, esa que me rondó tanto tiempo en silencio, simplemente había dejado de importar. Porque todo lo que yo quería ya lo tenía. Lucas a salvo, mi conciencia en paz, y un futuro sin miedo. Nos mudamos de ciudad, no muy lejos, pero lo suficiente para que el entorno cambiara. Encontramos una casa pequeña, con un patio trasero lleno de tierra y posibilidades. Lucas lo convirtió en su jungla personal. Planta tomates, aunque se le mueren todos. Dice que va a construir una casa en el árbol, aunque no haya árbol aún. A veces me pregunta si puede invitar a sus nuevos amigos. Claro, mi amor, esta casa es tuya. Y él sonríe con la seguridad de quien sabe que nadie va a gritarle por hacer ruido. Hay días en que me sorprendo llorando en silencio mientras recojo sus juguetes del piso. No por tristeza, sino por alivio. Por haber llegado viva a este momento. La libertad no llegó de golpe. Llegó despacio. Sin aplausos. Sin ceremonias. Llegó cuando volví a dormir sin sobresaltos. Cuando dejé de esconder grabaciones en cajas de cereal. Cuando pude abrir la ventana sin pensar que alguien estaba observando. Cuando Lucas me miró una noche y dijo: Abuela, ya no tengo miedo. Esa fue mi victoria. No la necesitaba escrita en papeles legales. No la necesitaba contada a nadie. Bastó con escuchar esas 5 palabras. Nunca más volví a hablar de Amanda. Tampoco quise saber en qué anda. Caio mantiene una distancia prudente. No hay odio, solo una separación firme, una línea que no se vuelve a cruzar. Cada uno encontró su manera de sanar. Yo la encontré en lo pequeño, en los dibujos que Lucas pega en la heladera, en la primera vez que se atrevió a dejarme sola en la sala y fue al baño sin miedo, en el día que me pidió que lo dejara caminar solo hasta la puerta de la escuela, en el primer cumpleaños sin tensión, sin amenazas, solo torta, globos y risas sinceras. Algunas personas me dicen que soy fuerte. Yo no lo creo. Solo fui terca. Fui una abuela que se negó a mirar para otro lado. Y cuando nadie me creyó, no grité más fuerte. Solo me quedé ahí, en silencio, porque a veces el perdón no se grita, se elige. Y yo elegí perdonarme, por haber dudado, por haber tenido miedo, por no haber actuado antes. Y también elegí no odiar. Porque el odio te arranca cosas que después cuesta mucho volver a sembrar. El sonido del perdón no es una palabra, es una calma, una noche en la que por fin te das cuenta de que no hay voces gritando dentro de tu cabeza, ni recuerdos que te aprietan el pecho. El sonido del perdón es el silencio, y en este silencio, por fin, soy libre.